Hola, Dios les bendiga en gran manera. Espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir una enseñanza que tiene por título Responsabilidad personal y el papel del diablo en la decisión de pecar. En la travesía de la vida, mis amados hermanos y hermanas, nos encontramos con decisiones cruciales que afectan nuestro caminar espiritual. Y uno de los temas que a menudo se debate es la responsabilidad personal en el pecado y la tendencia a culpar al diablo por nuestras equivocaciones personales. Eso es lo que normalmente hacemos, culpar a los demás, muchas veces al diablo, y no asumimos nuestra responsabilidad en nuestras decisiones equivocadas. Hoy vamos a explorar la perspectiva bíblica sobre este asunto, recordando que, aunque la tentación puede venir del maligno, óigase bien, la decisión de pecar es, en última instancia, algo personal. Primero vamos a definir lo que es el pecado. Hay que recordar, mis amados hermanos, que el pecado nos hace enemigos de Dios, según Isaías 59, versículos 1 al 2 y Santiago 4:4. Y al ser enemigos de Dios, no hay salvación. ¿Qué significa el pecado? El pecado significa literalmente errar un blanco. Y cuando nosotros pecamos, al no sujetarnos a la voluntad de Dios, óigase bien, y no solamente se refiere a los vicios comunes, sino también a las prácticas que Dios nos manda a realizar. Es decir, no hacer lo que Dios ha autorizado. Ir más allá de lo que está escrito, el suponer cosas. Y hay que recordar, mis amados hermanos, que todos podemos pecar. Y lo importante cuando pecamos es reconocer, arrepentirnos y confesar. Pero lo que Dios sí condena, según 1 Juan 3:4, el que practica el pecado. Porque nos dice 1 Juan 3:4 que practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, al practicar el pecado, encontramos que no hay un arrepentimiento verdadero, que aún no satisface los deseos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en sí lo que condena a Dios es el que practica el pecado. Usted se satisface, le gusta, le complace. Entonces ahora vamos como primer punto, la realidad de la tentación. Y esto lo enseña Santiago 1, versículos 13 al 14. Y nos recuerda que Dios no tienta a nadie con el mal. La tentación, mis amados hermanos y hermanas, proviene de nuestros propios deseos pecaminosos. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, según Mateo 4, versículos 1 al 11. En este caso, nos demostró que la tentación es una experiencia humana común. Sin embargo, Él no cedió al pecado. Y 1 Corintios 10:13 asegura que con cada tentación, óigase bien, Dios proporciona una salida para que podamos resistir.
Aquí el punto. El pecado es una responsabilidad personal. No debemos culpar al diablo ni a nuestro prójimo. Está en el deseo de nosotros pecar, porque Dios ya nos ha dado una salida. Decir que si nosotros cedemos es porque todavía me complace. Y aquí está la responsabilidad personal. Vamos a ver un ejemplo en Génesis 4:7. Se presenta Dios hablando con Caín antes de que cometiera el primer pecado. El pecado de asesinato. Dios le advierte sobre el pecado, pero Caín, en su libre albedrío, elige no escuchar. Y esto lo vamos a leer, este sí lo quiero leer en Génesis, voy a buscarlo, Génesis 4:7, que quiero leer este ejemplo. Génesis 4:7. Cuando el Señor, nuestro Dios, le dice: si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El punto está: si bien hicieres, no serías enaltecido. Es decir, que Caín sabía lo que debía hacer, pero aún así le ganó su deseo. Desobedeció a Dios, se dejó llevar por su gusto, por lo que quería. Y Ezequiel 18:20 nos dice, recalca que el alma que pecare es la que morirá. Cada individuo es responsable de sus propias acciones. Hay que recordar que mientras tengamos vida, hay esperanza, porque todos fallamos en algún momento en algo. Aún quizás hay cosas que sin andar con nuestro Señor Jesucristo ¿cómo se diría la palabra? La tenemos tan presente, se arriesgó a nosotros, arraigó a nosotros. ¿Esa es la palabra? Vamos a ver. Arraigó. Sí, arraigó a nosotros. Que aún nos complace, aún nos gusta, y sabemos que pueden estar en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí el Señor también, su palabra es tan perfecta que nos enseña que mientras tengamos vida tenemos esperanza de mejorar. Y el perdón y la restauración está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan de Dios. Hablando a cristianos, si no eres cristiano, pues el plan de salvación, el oír, el creer, el arrepentirse, el confesar y el ser bautizado para el perdón de pecados. Pero si eres cristiano, eso, si nosotros fallamos, no nos debe alejar de Dios, sino debemos reconocer que fue mi responsabilidad, reconocer ante Dios, pedirle perdón a Dios, y si afectamos a alguien, pedirle también perdón a esa persona. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Ahí está 1 Juan 1:9 que nos lo enseña. Ahora, vamos a ver el papel del diablo. El diablo o Satanás es descrito como el tentador en Mateo 4:3. Pero recordando el ejemplo que tomamos de nuestro Señor Jesucristo, nunca forzó a nuestro Señor Jesús a pecar. La decisión de resistir fue completamente personal de nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y hay que recordar, hermanos y hermanas, que la tentación puede venir de muchas formas.
en lo que escuchamos, en lo que usted ve y en lo que usted desea. De esa forma engaña a Satanás. Pero él nunca te obliga a hacer lo que no debes. La decisión es de nosotros. Y Efesios 6:11 nos insta a ponernos toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. Esto implica una elección activa de resistir, es decir, alejar, correr y permanecer firmes en la fe. Oiga, no deje de meditar en las palabras, no deje la oración, no deje de congregarse. Porque Santiago 4:7 nos da esa clave. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es importante lo que acaba de decir, la oración, meditar en la palabra de Dios, reunirnos con personas que tengan un mismo propósito, que es la salvación eterna. Esto es importante. Y como conclusión, la responsabilidad personal y la realidad de la tentación se entrelazan en la narrativa bíblica. Si bien el diablo puede tentarnos, ya le dije, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por quienes nos rodeamos, nuestra decisión de pecar es completamente personal. Dios en su gracia nos provee las herramientas para resistir la tentación, pero depende de nosotros elegir obedecer. Este era el mensaje que quería compartirles. Espero que sea de gran edificación y que Dios les bendiga en gran manera.